Hola, y bienvenidos a Docus para dormir. Imagina por un momento un mundo sin ciudades, carreteras ni luces. Solo el sonido del viento recorriendo valles inmensos y la luz del fuego rompiendo la oscuridad. Ese era el hogar de nuestros ancestros durante millones de años. Hoy iremos a ese pasado remoto. La era paleolítica. Un tiempo en el que la humanidad aprendía a sobrevivir, a crear arte, a migrar y a soñar. Un tiempo donde todo estaba por descubrirse. Antes de comenzar, busca una posición cómoda y deja que tu mente viaje con libertad. Y si disfrutas este tipo de contenido, te invito a dejar tu like y suscribirte. Es un gesto pequeño que nos ayuda muchísimo a seguir explorando la historia contigo. Ahora, respira profundo. Y acompáñame, al origen de la humanidad. Antes de la historia. Mucho antes de que los primeros agricultores sembraran un grano de trigo. Mucho antes de que las primeras ciudades se alzaran sobre valles fértiles. Incluso antes de que surgiera el primer mito, la primera palabra escrita, o la primera creencia organizada. Hubo un tiempo inmenso, profundo y silencioso en el que la humanidad se formó, paso a paso, de la mano del fuego, de la piedra, del hambre y del instinto. Ese tiempo se llama Paleolítico. Y es tan grande, tan vasto, que abarca más del 99% de toda la existencia humana. Hoy, emprenderemos un viaje al pasado más remoto. Un viaje hacia una era en la que no existían reyes, templos, ejércitos ni naciones, en la que cada amanecer era un desafío y cada noche un acto de supervivencia. Una era en la que nuestros ancestros compartían el mundo con gigantes peludos, depredadores colosales y climas tan extremos que ningún ser humano moderno podría soportar sin preparación. Para comprender quiénes somos, debemos volver a ese tiempo sin nombres. A ese tiempo sin historia. A ese tiempo donde, sin saberlo, dimos los primeros pasos hacia el futuro. Imagina un mundo distinto al que conocemos. Un mundo donde el rugido del viento arrastra polvo rojo sobre sabanas infinitas. Donde no hay carreteras, ni aldeas, ni fuego encendido por manos humanas. Un mundo donde los prados africanos son el hogar de criaturas inmensas y donde los bosques se extienden intactos hasta el horizonte. Es en ese escenario donde comienza nuestra historia, hace alrededor de 2.600.000 años. Un periodo que los arqueólogos llaman el Paleolítico, o la Edad de Piedra Antigua. Pero ese nombre, aunque útil, es demasiado simple para describir la complejidad de una era que vio nacer no solo a nuestra especie, sino a varias especies humanas que caminaron el mundo mucho antes que nosotros. Los protagonistas de este largo relato no son aún humanos tal como los conocemos. Son criaturas que se alejaron de los árboles hace millones de años, que aprendieron a caminar erguidos, que empezaron a observar su entorno de una manera distinta. Uno de los más famosos es Australopithecus. No era un humano, pero tampoco un simio común. Caminaba erguido, tenía manos hábiles, vivía en África Oriental, y, sin saberlo, estaba inaugurando una línea evolutiva que transformaría por completo el planeta. Pero el Paleolítico no comienza con él. Comienza con la primera chispa de ingenio, la creación de herramientas de piedra. En un pequeño valle, tal vez cerca del río Omo, un individuo de una especie primitiva tomó una roca en sus manos. La golpeó contra otra, y de ese impacto surgió un filo irregular. Tal vez lo usó para cortar carne. Tal vez para abrir un hueso y extraer su médula. Ese fue el inicio. Un filo de piedra, simple, rudimentario, pero poderoso. Con él, comenzó la Edad de Piedra. La especie responsable de este primer avance es conocida como Homo habilis, el hombre habilidoso. Y no sin razón. Sus manos, más precisas que las de sus ancestros, fueron capaces de dar forma a herramientas simples, pero funcionales. Homo habilis no era fuerte comparado con los depredadores de su entorno. No era rápido.
No era grande, pero tenía algo que ningún otro ser vivo poseía, la capacidad de imaginar que una piedra podía ser algo más que una piedra. Poco a poco, el cerebro de estos antiguos homínidos comenzó a aumentar. No para pensar como nosotros pensamos hoy, sino para adaptarse, para recordar, para analizar rutas seguras y para comprender patrones del entorno. Durante cientos de miles de años, ese cerebro en crecimiento moldeó a una nueva especie, Homo erectus. Hace 1.800.000 años, una figura humana, más alta y fuerte que cualquier otro homínido anterior, aparece en escena. Se le ha dado el nombre de Homo erectus. Homo erectus fue, sin duda, uno de los mayores triunfos de la evolución. Tenía piernas largas, un cuerpo proporcionado para caminar distancias enormes, y un cerebro considerablemente mayor que el de Homo habilis. Pero su verdadero logro no fue la fuerza ni la inteligencia. Su verdadero logro fue la expansión. Fue la primera especie humana en salir de África. Llegó al Cáucaso, a Asia Oriental y a Indonesia. Y con él llevó una de las innovaciones más importantes de la humanidad, el dominio del fuego. Imaginen la noche. Una noche sin lámparas, electricidad o calor artificial. Una noche en la que la oscuridad total cae sobre la Tierra como un manto impenetrable. En algún momento del Paleolítico, tal vez hace 1.000.000 de años, nuestros ancestros aprendieron no solo a aprovechar el fuego natural, sino a preservarlo, a cuidarlo, y quizás incluso a encenderlo. El fuego cambió todo. Ahuyentó depredadores. Permitió cocinar alimentos. Iluminó cavernas. Extendió la actividad humana más allá de la puesta del sol. Y, sobre todo, creó un nuevo espacio social, el círculo alrededor de la hoguera. Allí, bajo el resplandor naranja, nuestros ancestros compartieron comida, historias primitivas, miedos y estrategias. Allí nació la intimidad. Allí nació la comunidad. Homo erectus no solo dominó el fuego. También transformó la forma de trabajar la piedra. Su herramienta más representativa es el bifaz, una pieza tallada por ambas caras, perfectamente simétrica, filosa, resistente y versátil. El bifaz no era solo un instrumento. Era casi un símbolo. Representaba la capacidad humana de planificar, de pensar en varios pasos, de imaginar el resultado final antes de comenzar a trabajar la piedra. Era, en cierto modo, el primer objeto diseñado con una intención clara. El Paleolítico no fue una línea recta que conducía al Homo sapiens. Fue un árbol lleno de ramas, bifurcaciones y experimentos evolutivos. Hace 700.000 años surge Homo heidelbergensis, un homínido robusto, inteligente, capaz de trabajar piedra con gran precisión. De él descienden dos especies que cambiarían para siempre el mapa humano, los neandertales en Europa y el Homo sapiens en África. Los neandertales, adaptados a climas fríos, desarrollaron cuerpos compactos, músculos poderosos y cerebros incluso más grandes que los nuestros. Fueron artesanos magníficos, cazadores extraordinarios y seres profundamente sociales. En paralelo, en África, bajo un clima cambiante y duro, surgiría la especie que dominaría el planeta, Homo sapiens. Hace alrededor de 300.000 años, en algún lugar del continente africano, nace una nueva versión de la humanidad. Más ligera, más adaptable, más creativa y más capaz de soportar cambios drásticos en el entorno. El Homo sapiens tenía algo único, un cerebro preparado para la imaginación simbólica, crear arte, narrar historias, inventar herramientas complejas y para cooperar a una escala nunca antes vista. Y aunque convivió con otras especies humanas, sería finalmente la especie que permanecería cuando todas las demás desaparecieran. Uno de los hechos más fascinantes del Paleolítico es que, durante miles de años, el mundo estuvo poblado por varias especies humanas al mismo tiempo. En Europa habitaban los neandertales. En Asia, los misteriosos denisovanos cuyos restos apenas conocemos. En Indonesia, vivían los diminutos Homo floresiensis, del tamaño de un niño.
En Filipinas, Homo luzonensis. Y en África y Medio Oriente, Homo sapiens comenzaba su expansión. Nuestro planeta fue, durante gran parte de su historia, un planeta de humanos diversos. Un planeta en el que distintos tipos de humanidad compartieron territorios, herramientas, y en algunos casos, incluso ADN. Pero antes de hablar de migraciones, arte, rituales y sociedades, debemos detenernos en algo fundamental, la evolución del pensamiento humano. Porque la historia del Paleolítico no es solo la historia de huesos, herramientas y fuego. Es la historia de cómo una especie comenzó a comprender el mundo que la rodeaba y a darle significado. La cotidianidad paleolítica. El mundo de los cazadores, recolectores. Cuando pensamos en el Paleolítico, solemos imaginarnos un mundo simple, primitivo y silencioso. Pero la realidad es que la vida paleolítica estaba llena de decisiones, estrategias, riesgos y una sorprendente organización. Los humanos de esta era eran nómadas. No vivían en un solo lugar. Se movían siguiendo a los animales, las estaciones, los ciclos de las plantas. Permanecían días, semanas o meses en un sitio, y luego, como el viento, desaparecían para continuar su camino. Su hogar no era una casa. Su hogar era el paisaje. Imagina el campamento de un grupo paleolítico. No es una aldea, ni un conjunto ordenado de chozas. Es un espacio abierto, adaptado al entorno. A orillas de un río, bajo la sombra de un acantilado, en la entrada de una cueva, o en medio de una pradera amplia, los grupos humanos levantaban refugios hechos con madera, pieles y huesos. Las hogueras eran el centro del campamento. Eran la cocina, el lugar de reunión, la guardería, la escuela y la protección contra depredadores nocturnos. El humo subía lentamente hacia el cielo nocturno mientras alrededor, hombres, mujeres, ancianos y niños compartían comida, historias, silencio y calor. A diferencia de muchas sociedades posteriores, los grupos paleolíticos no tenían reyes, jefes permanentes o clases sociales rígidas. Su supervivencia dependía de la cooperación, no del dominio. Por eso, los roles eran flexibles. Quien mejor sabía buscar raíces enseñaba a otros. Quien tenía más destreza tallando piedras se convertía en el artesano del grupo. Quien poseía experiencia en rastreo guiaba a los cazadores. No había marginación por edad avanzada, los ancianos eran tesoros vivientes. Bibliotecas ambulantes, guardianes de historias, rutas, peligros y remedios naturales. Si un anciano conocía un atajo seguro o un método eficiente para encender fuego, su valor era incalculable. Y los niños. Los niños eran aprendices eternos. Imitaban, practicaban, fallaban, y volvían a intentarlo. En ellos se depositaba el futuro del grupo. Cazar no era simplemente correr detrás de un animal y arrojar una lanza. Era una ciencia, una estrategia, una coreografía colectiva en la que el error podía significar la muerte. Los humanos del Paleolítico aprendieron a rastrear huellas, interpretar olores, analizar excrementos y observar el movimiento de los rebaños. Leían la tierra como un libro abierto. A veces, la caza era silenciosa y precisa, un grupo pequeño se acercaba sigilosamente, esperando el momento exacto para atacar. Otras veces, era una operación gigantesca, docenas de personas coordinadas para llevar a animales hacia trampas naturales, barrancos o pantanos. Era una danza con el paisaje, una alianza entre estrategia y territorio. El éxito no siempre estaba garantizado. Podían pasar días sin cazar nada, y el hambre era un visitante frecuente. A lo largo del Paleolítico, las herramientas evolucionaron de manera sorprendente. La piedra, una simple roca para la mayoría de las especies, se convirtió en un material lleno de posibilidades para los humanos. Al principio, eran solo lascas afiladas obtenidas tras romper un núcleo de piedra. Pero con el tiempo nacieron herramientas más complejas.
El bifaz, característico de Homo erectus y Homo heidelbergensis, era una herramienta multifuncional, cortaba, raspaba y perforaba. Era el equivalente paleolítico a una navaja suiza. Su forma simétrica no era un accidente. Era el resultado de planificación, práctica y habilidad técnica. Con la llegada de los neandertales, aparece una industria lítica aún más refinada, el musteriense. Sus herramientas eran más pequeñas, más especializadas, y fabricadas mediante técnicas complejas como la talla Levallois, que requería imaginar de antemano la forma del filo final. Esto revela mentes capaces de pensar varios pasos por delante, casi como un artesano moderno planificando su obra. Con los Homo sapiens, la sofisticación alcanza un nuevo nivel. Nacen los microlitos, pequeñas piezas de piedra insertadas en puntas, lanzas o incluso arcos primitivos. La tecnología paleolítica no era simple. Era adaptativa, novedosa y sorprendentemente precisa. Las herramientas no eran solo instrumentos de trabajo. También eran armas. Y estas armas definieron muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte. Las lanzas fueron las primeras verdaderas armas humanas. Pesadas, resistentes y útiles para enfrentarse a presas enormes como bisontes, ciervos gigantes o mamuts. Con el tiempo, se añadieron puntas talladas que permitían perforar pieles gruesas. Después surgieron las lanzas arrojadizas y los propulsores, dispositivos que aumentaban la fuerza de lanzamiento y permitían cazar desde mayor distancia, reduciendo el riesgo. Hay también evidencia del uso temprano del arco y la flecha, una revolución tecnológica que hizo de los humanos cazadores extremadamente eficaces. La vida paleolítica no era una constante persecución de animales. La mayor parte del tiempo estaba llena de tareas más tranquilas, pero esenciales. Recolectar plantas, frutos, tubérculos, nueces y semillas era una labor diaria que proporcionaba gran parte de la dieta. Las mujeres, expertas en identificar plantas seguras, sabían dónde encontrar raíces nutritivas o bayas medicinales. Los niños ayudaban a espantar aves, recolectar huevos o traer leña. Los hombres, además de cazar, reparaban armas, fabricaban lanzas, afilaban piedras o exploraban el terreno en busca de nuevas zonas ricas en recursos. La cooperación diaria mantenía al grupo unido y aseguraba que todos tuvieran alimento suficiente. Una de las transformaciones más importantes de la historia humana ocurrió sin que nadie la mencionara durante miles de años, el procesado de alimentos. Cortar, machacar, cocinar, ahumar, fermentar. Todas estas acciones cambiaron la manera en que los humanos obtienen energía. Cocinar carne la hace más blanda, más fácil de digerir y más energética. Las raíces duras se vuelven comestibles. Los huesos liberan médula rica en nutrientes. Esta transformación permitió que el cuerpo humano obtuviera más energía con menos esfuerzo. Y esa energía, a lo largo de generaciones, contribuyó al crecimiento del cerebro. El fuego no solo calentó hogares, también alimentó mentes. En el Paleolítico, encontrar agua era tan importante como encontrar alimento. Los grupos humanos conocían rutas ancestrales hacia ríos, pozas y manantiales. Las huellas en el barro, los sonidos de aves específicas, las plantas que solo crecen cerca del agua, todo era una señal. Un grupo podía planificar toda su movilidad durante semanas en torno a un solo punto de agua confiable. Casi todos los grupos paleolíticos seguían patrones estacionales. En primavera, buscaban zonas ricas en vegetación tierna. En verano, se acercaban a fuentes de agua permanentes. En otoño, recolectaban frutos y nueces para mantener reservas. En invierno, buscaban refugios naturales o regiones más templadas. Este movimiento constante no era caótico. Era un conocimiento acumulado durante generaciones. Un mapa mental heredado, recordado y transmitido a través de cuentos, señas o simples repeticiones anuales.
El paisaje era un libro que todos sabían leer. Aunque no podemos escuchar sus voces, sabemos que los humanos del Paleolítico se comunicaban intensamente. La cooperación y la creatividad que muestran sus herramientas implican un lenguaje complejo, aunque quizá distinto al nuestro. Al atardecer, cuando el sol desaparecía tras las montañas, los grupos se reunían en torno al fuego. Allí compartían comida, reparaban herramientas, cantaban, quizá bailaban, y contaban historias sobre el día, el clima o las presas que habían escapado. Es probable que también compartieran creencias primitivas, respeto por los animales, temor a los espíritus de la noche y reverencia hacia los ancestros. Estos momentos no eran simples descansos. Eran el cemento emocional del grupo. La familia extendida. La tribu. La evolución interior. El mundo mental del Paleolítico. Hasta ahora hemos hablado del cuerpo, de las herramientas, de la casa y de los movimientos de nuestros ancestros. Pero en esta parte de nuestro viaje nos adentraremos en algo mucho más profundo, el surgimiento de la mente moderna. No sabemos con exactitud en qué instante una chispa de conciencia iluminó a los primeros humanos. No sabemos cuándo apareció el primer pensamiento complejo, la primera metáfora o el primer recuerdo nítido de un sueño. Pero sí sabemos que, en algún momento del Paleolítico, la mente humana cambió para siempre. Cambió la forma en que observábamos el mundo. Y, con ello, cambió el mundo mismo. Durante millones de años, el cerebro humano creció lenta pero constantemente. No fue solo un aumento de tamaño, sino de organización. Nuevas conexiones, nuevas áreas y nuevas funciones. Homo erectus dio los primeros grandes pasos, planificación, memoria espacial y cooperación avanzada. Los neandertales perfeccionaron el pensamiento técnico, la precisión, la habilidad manual y las estrategias de caza extremadamente elaboradas. Y Homo sapiens añadió algo completamente nuevo. La imaginación. La capacidad de pensar en cosas que no existen, de prever el futuro, de inventar, de soñar, de temer lo invisible, todo eso nos convirtió en una especie única. No sabemos cómo sonaban las primeras palabras humanas. Tal vez fueron simples llamadas, advertencias o sonidos guturales que se volvieron más complejos con el tiempo. Lo que sí sabemos es que el lenguaje transformó por completo la vida en grupo. Con palabras, un cazador podía describir la dirección de una manada. Con palabras, una madre podía advertir a su hijo de un fruto venenoso. Con palabras, un anciano podía narrar la historia de una ruta migratoria que él mismo había recorrido de joven. El lenguaje no solo permitió transmitir información, permitió transmitir cultura. Y la cultura, esa acumulación colectiva de conocimiento, se convirtió en la herramienta más poderosa para la supervivencia. Los humanos del Paleolítico no eran criaturas frías y mecánicas dedicadas únicamente a sobrevivir. Sentían miedo, alegría, amor, tristeza y esperanza. Sabemos, por los restos arqueológicos, que cuidaban a sus heridos y a sus ancianos. Sabemos que construían tumbas para sus muertos, lo que indica la existencia de duelo, respeto y quizá incluso de creencias espirituales. Sabemos que cooperaban más allá de la familia inmediata, lo cual implica empatía y vínculos profundos. Las emociones fueron el pegamento que sostuvo a los grupos, que permitió compartir alimento, proteger niños ajenos y hasta arriesgar la vida por un compañero durante la caza. Sin emociones, la humanidad nunca habría sobrevivido al Paleolítico. El pensamiento simbólico fue el salto definitivo hacia la mente moderna. Es la habilidad de ver en un objeto algo más que su forma física, de darle significado, de crear metáforas. Un color podía representar la sangre, la vida o la muerte. Una piedra podía convertirse en amuleto. Un hueso podía ser herramienta, o algo sagrado.
Cuando los humanos comenzaron a usar símbolos, comenzaron también a construir una cultura abstracta, rituales, representaciones, creencias y normas sociales invisibles. El mundo dejó de ser solo lo que se veía. Empezó a ser también lo que se imaginaba. En cuevas profundas, mucho más allá de donde la luz natural alcanza, se han encontrado restos de pigmentos, huesos ordenados y piedras dispuestas cuidadosamente. Estos lugares no eran almacenes ni refugios. Eran espacios simbólicos. Tal vez allí se realizaban rituales para honrar a los animales que cazaban. Quizá eran espacios dedicados a los muertos. Quizá eran lugares donde los humanos intentaban comunicarse con algo que no podían ver, espíritus, fuerzas naturales o energías inexplicables. Los primeros rituales son el nacimiento de la espiritualidad humana. Una muestra de que nuestros ancestros no solo vivían en la tierra, también habitaban un mundo invisible hecho de ideas. Uno de los mayores tesoros que nos dejó el Paleolítico es su arte. Arte que aún hoy nos impresiona. Arte que sigue vibrando con la fuerza de una mente que recién descubría la capacidad de imaginar. En cuevas como Chauvet, Altamira o Lascaux, encontramos pinturas de animales, bisontes, caballos, mamuts y leones cavernarios. No son bocetos torpes. Son obras maestras. Líneas precisas. Movimiento. Perspectiva. Elección intencional de los contornos de la roca para dar volumen. Sombras hechas con pigmentos negros y ocres. Esto demuestra que nuestros ancestros veían el mundo con profundidad, sensibilidad y propósito. Uno de los motivos más icónicos del arte paleolítico son las manos pintadas en negativo. Manos colocadas sobre la roca mientras se soplaba pigmento alrededor, dejando la silueta inmortalizada. Cada una de esas manos pertenece a una persona real. Un ser humano que vivió hace decenas de miles de años. Alguien que respiró, que caminó y que soñó. Esas manos son un mensaje sin palabras, una afirmación silenciosa, yo estuve aquí. Son la primera firma de la humanidad. No todo el arte paleolítico es rupestre. También existen pequeñas esculturas conocidas como venas paleolíticas. Figuras femeninas de formas pronunciadas, caderas grandes, senos voluminosos y vientres redondeados. Estas esculturas no representan un ideal moderno, sino un símbolo de fertilidad, salud y supervivencia. En un mundo donde la muerte era habitual y la vida frágil, la fertilidad era sagrada. La continuidad del grupo dependía de ella. Estas Venus son testimonio de una visión simbólica del cuerpo humano, una visión ligada a la abundancia, la protección y la esperanza de un mañana. Entre los hallazgos más fascinantes del Paleolítico se encuentran instrumentos musicales, flautas hechas de hueso y colmillo con orificios perfectamente espaciados. Hace más de 30.000 años, alguien sopló por primera vez en una de esas flautas. Y el sonido llenó una cueva, o un valle, o una noche estrellada. La música unía a los grupos. Acompañaba ceremonias, rituales, bailes y momentos de celebración. O quizá, simplemente, hacía compañía en las largas noches. La música fue el primer puente emocional entre las almas humanas. No existía la escritura, pero sí existían las historias. Las palabras transmitidas junto al fuego eran la forma de enseñar, recordar y soñar colectivamente. Cada historia contenía lecciones, dónde encontrar agua, qué animales eran peligrosos, qué plantas podían curar o matar. Pero también contenían emociones, amor, pérdidas, aventuras y miedos. Es posible que las primeras historias humanas estuvieran llenas de animales mágicos, espíritus, ancestros heroicos y fuerzas naturales personificadas. La narración fue lo que hizo que un grupo humano pudiera pensar como unidad. Fue el origen de la cultura. En este punto del Paleolítico, algo era diferente. Los humanos no solo vivían, interpretaban. No solo cazaban, soñaban. No solo se defendían, creaban. El fuego iluminaba más que los rostros. Iluminaba las mentes.
Las herramientas no eran solo objetos, eran ideas. El arte no era solo dibujo, era memoria. El mundo humano se expandió hacia afuera y hacia adentro. Y ese doble despertar nos llevó al siguiente gran capítulo de nuestra historia, la expansión de Homo sapiens por todo el planeta. Las grandes migraciones. El impulso de cruzar el horizonte. Hace alrededor de 70.000 años, un pequeño grupo de Homo sapiens se preparó para cruzar un umbral que cambiaría para siempre la historia humana. Dejaron atrás las sabanas africanas, los territorios donde sus ancestros habían vivido durante cientos de miles de años, y se encaminaron hacia lo desconocido. Esas primeras migraciones no fueron un evento aislado. Fueron oleadas sucesivas, impulsadas por el clima, por la búsqueda de alimento, por la curiosidad y por ese misterioso instinto humano de explorar lo que hay más allá de la siguiente montaña. Así comenzó la expansión de nuestra especie por todo el planeta. Los primeros pasos fuera de África condujeron a los humanos modernos hacia la península arábiga. Desde allí, se dispersaron hacia el sur de Asia, siguiendo las costas del Océano Índico. Playas ricas en mariscos, aguas cálidas y climas favorables hicieron de esta ruta un corredor natural para la expansión. En cuestión de miles de años, los humanos modernos ya estaban en la India, el sudeste asiático y, sorprendentemente, en Australia, a la que llegaron hace más de 60.000 años, cruzando por primera vez grandes distancias marítimas. Este logro demuestra algo fundamental: los humanos del Paleolítico no eran simples caminantes. Eran navegantes, observadores de mareas, constructores de balsas y navegadores intuitivos. Hace 45.000 años, los humanos modernos llegaron a Europa. Pero Europa no estaba vacía. Allí vivían los neandertales, una especie humana fuerte, bien adaptada al frío, al clima impredecible y a la megafauna europea. El encuentro entre Homo sapiens y neandertales no fue una guerra, como a veces se imagina. En realidad, fue una convivencia compleja, intercambio, competencia, aprendizaje, y sí, también mezcla. Hoy, millones de personas llevan en su ADN un pequeño fragmento neandertal. Es la prueba silenciosa de que estas dos especies humanas se encontraron no solo en territorio, sino en vínculo. En Asia, los sapiens encontraron otra especie humana aún más misteriosa, los denisovanos. Apenas los conocemos por fragmentos de hueso y dientes encontrados en una cueva en Siberia, pero su legado vive todavía en las poblaciones modernas de Oceanía y el sudeste asiático. Esto nos dice que nuestros ancestros no vivieron aislados. Vivieron entrelazados en un mundo donde varias humanidades coexistían. El Paleolítico fue un planeta compartido. A medida que los humanos modernos avanzaron hacia el norte y el este de Asia, enfrentaron climas cada vez más duros, inviernos mortales, ventiscas heladas y noches interminables. Pero la adaptabilidad humana se impuso una vez más. Crearon ropa mejor aislada, refugios más sólidos y herramientas especializadas para trabajar hueso, asta y marfil. Aprendieron a cazar animales enormes, mamuts, rinocerontes lanudos y bisontes robustos. Y, sorprendentemente, desarrollaron tecnologías específicas para la pesca en hielo, una habilidad que miles de años después seguiría viva en culturas del Ártico. Durante miles de años, América fue el único continente habitado exclusivamente por animales gigantes. Perezosos gigantes, tigres dientes de sable, mastodontes, camellos americanos, caballos salvajes y castores gigantes. Pero todo cambió cuando un grupo de humanos modernos cruzó desde Siberia hacia Alaska, probablemente hace más de 20.000 años, aprovechando un puente de tierra expuesto por el descenso del nivel del mar. Desde allí, en un periodo sorprendentemente corto, los humanos colonizaron todo el continente, montañas, selvas, desiertos y costas oceánicas. América fue el último capítulo de la colonización humana del planeta. El Paleolítico estuvo marcado por cambios climáticos extremos.
Glaciaciones que cubrían continentes enteros con capas de hielo de 2 kilómetros de grosor. Periodos interglaciares cálidos que transformaban Europa en bosques densos y praderas vibrantes. En cada una de estas transiciones, los humanos tuvimos que reinventarnos, movernos, adaptarnos y aprender nuevas estrategias. Nadie podía quedarse quieto. La naturaleza no permitía la quietud. El clima era un maestro implacable. Pero también fue el mayor motor de la innovación humana. El Paleolítico fue el hogar de criaturas magníficas. Animales que hoy nos parecen fantásticos, pero que un día caminaron junto a nuestros ancestros. Los mamuts, con sus enormes colmillos curvados, capaces de atravesar tundras heladas. Los rinocerontes lanudos, acorazados contra el frío. Los dientes de sable, depredadores aterradores. Los bisontes gigantes, que se desplazaban en manadas como mares vivientes. Los megaterios, perezosos tan grandes como un autobús. Estas criaturas no eran solo presas. Eran maestros, símbolos, peligros y aliados involuntarios en el paisaje. Aprender su comportamiento era cuestión de vida o muerte. ¿Cómo logró el Homo sapiens adaptarse a tantos entornos distintos? Desde desiertos abrasadores hasta tundras congeladas, desde selvas densas hasta islas pequeñas. La respuesta está en 3 estrategias fundamentales. 1. Innovación constante. Cuando el entorno cambiaba, los humanos cambiaban con él. Nuevas herramientas, nuevas técnicas de caza y nuevos refugios. La cultura se convirtió en una forma de evolución más rápida que la genética. 2. Cooperación a gran escala. Los grupos humanos no actuaban solos. Mantenían redes de intercambio con otros grupos, compartían herramientas, información y rutas. 3. Flexibilidad alimentaria. A diferencia de muchas otras especies, los humanos podían sobrevivir con carne, pescado, frutas, semillas, raíces, insectos o mariscos. Esta flexibilidad fue clave para colonizar el planeta. A medida que los Homo sapiens se expandieron por el mundo, las otras especies humanas desaparecieron. Neandertales, denisovanos, Homo floresiensis y Homo luzonensis. Todos se extinguieron. ¿Por qué? No existe una sola respuesta. En algunos casos, el clima cambió demasiado rápido. En otros, los recursos se redujeron. En otros, simplemente los sapiens fueron más numerosos, más flexibles y más capaces de formar redes grandes de cooperación. La desaparición de estas especies es un tema profundo. No fue un triunfo, fue una pérdida. Una pérdida de diversidad humana que nunca podremos recuperar. Hace unos 12.000 años, la última glaciación llegó a su fin. Los grandes hielos comenzaron a retirarse. Los ríos cambiaron su curso. Las temperaturas subieron. La megafauna empezó a desaparecer. Y los humanos, una vez más, tuvieron que encontrar nuevas estrategias. Ya no bastaba conseguir animales migratorios que estaban desapareciendo. El mundo estaba cambiando. Ese cambio, lento pero inevitable, sentó las bases de una revolución que transformaría la vida humana para siempre, la agricultura. El amanecer de una nueva era. El fin de la glaciación. Un mundo que despierta. Hace 12.000 años, el clima del planeta comenzó a transformarse de manera profunda. Después de decenas de milenios de hielo, viento cortante y praderas heladas, las temperaturas empezaron a subir. Los glaciares retrocedieron. Los bosques avanzaron. Los ríos se ensancharon. La tierra se volvió fértil y verde en muchas regiones donde antes solo había tundra. Este cambio climático, lento pero implacable, marcó el final del Paleolítico. Una era que había durado millones de años estaba cerrando su capítulo. Y los humanos, una vez más, se encontraron ante la necesidad de adaptarse a un mundo que no se parecía al que conocían. Con el calentamiento del planeta, muchas de las grandes especies que habían dominado la edad de hielo comenzaron a desaparecer.
los mamuts, los rinocerontes lanudos, los tigres dientes de sable y los ciervos gigantes. Uno por uno fueron extinguiéndose. La desaparición de estas criaturas no fue solo un cambio ecológico. Fue un golpe cultural y alimenticio para los humanos del Paleolítico, que habían construido sus estrategias de supervivencia alrededor de estos gigantes. Los cazadores que habían aprendido a seguir huellas enormes en la nieve se encontraron con un mundo más cálido, más boscoso, lleno de presas más pequeñas, más rápidas y menos predecibles. Era el fin de un modo de vida. Y, al mismo tiempo, el inicio de otro. Hace 12.000 años, el clima del planeta comenzó a transformarse de manera profunda. Después de decenas de milenios de hielo, viento cortante y praderas heladas, las temperaturas empezaron a subir. Los glaciares retrocedieron. Los bosques avanzaron. Los ríos se ensancharon. La tierra se volvió fértil y verde en muchas regiones donde antes solo había tundra. Este cambio climático, lento pero implacable, marcó el final del Paleolítico. Una era que había durado millones de años estaba cerrando su capítulo. Y los humanos, una vez más, se encontraron ante la necesidad de adaptarse a un mundo que no se parecía al que conocían. En el creciente fértil, una arcada de tierras ricas que abarca partes de Medio Oriente, los humanos comenzaron a notar algo sorprendente. Las semillas de ciertas plantas caían al suelo y meses después, surgían nuevas plantas. Lo que antes había sido una observación casual se transformó en una idea revolucionaria, y si, en lugar de buscar alimento todos los días, pudiéramos hacerlo crecer. Los primeros cultivos no fueron campos extensos. Eran pequeños experimentos. Unas pocas semillas de trigo o cebada colocadas en un lugar favorable, cerca de una fuente de agua, protegidas de animales y pisoteos. Los humanos del Paleolítico se convirtieron, sin darse cuenta, en los primeros agricultores. A medida que las plantas eran domesticadas, también lo eran ciertos animales. Los perros fueron los primeros en acercarse a los campamentos humanos, atraídos por los restos de comida y ofreciendo a cambio su olfato, su oído y su protección. Esta relación simbiótica fue el inicio de una alianza que continúa hasta nuestros días. Más tarde, se domesticaron cabras, ovejas y cerdos. Los humanos ofrecían alimento y refugio, los animales ofrecían carne, leche, pieles y compañía. El mundo comenzaba a organizarse en torno a una nueva relación entre especie y entorno, una relación de control, cuidado y transformación. Lo que antes eran campamentos temporales se convirtieron en aldeas. Pequeñas al principio, pero permanentes. Casas hechas de barro, madera y piedra. Refugios que podían durar generaciones. Los humanos dejaron de seguir al alimento. El alimento empezó a estar donde ellos vivían. En los valles y riberas, aparecieron estructuras comunales, pozos, áreas de almacenamiento, espacios donde se molía grano y se preparaba pan rudimentario. El sedentarismo transformó la forma en que los humanos se relacionaban con el tiempo. Por primera vez, se pensaba en el futuro, en la cosecha que vendría, en la estación que se acercaba y en la necesidad de guardar semillas para el año siguiente. Así, alrededor del 10.000 a.C., la humanidad dejó atrás la edad de piedra antigua. No de golpe, ni al mismo ritmo en todas partes, sino lentamente, como quien abre los ojos después de una larga noche. El Paleolítico había sido una era de movimiento, de adaptación constante, de descubrimientos fundamentales como el fuego, el lenguaje, la cooperación y el arte. Pero la nueva era, conocida como Neolítico, sería diferente. Una era de asentamientos, agricultura, domesticación, comercio y, eventualmente, civilización. Era el inicio de la historia tal como la conocemos. La transición al Neolítico no fue simplemente un cambio tecnológico. Fue un cambio psicológico, social y espiritual. Los humanos dejaron de ser solo cazadores que seguían el ritmo de la naturaleza.
Se convirtieron en creadores de su propio entorno. Transformaron paisajes, controlaron ríos, diseñaron campos, construyeron aldeas. La naturaleza dejó de ser únicamente un desafío para convertirse también en un aliado moldeado por manos humanas. Las comunidades crecieron. Las estructuras sociales se volvieron más complejas. Aparecieron roles permanentes, agricultores, pastores, artesanos y líderes. La humanidad se adentraba en un territorio nuevo y lleno de posibilidades. Lo que significa ser humano. Aunque el Paleolítico terminó, nunca se fue del todo. Cada herramienta que usamos, cada historia que contamos, cada gesto de cooperación y cada emoción compartida alrededor de una mesa o un fuego, todo proviene de esos millones de años en los que aprendimos a ser humanos. Somos herederos del ingenio de Homo habilis, del coraje de Homo erectus, de la fortaleza de los neandertales y de la imaginación de los primeros sapiens. Somos el resultado de incontables generaciones que enfrentaron un mundo impredecible y lograron sobrevivir. El Paleolítico nos dio la mente, el lenguaje, el arte, la curiosidad y la capacidad de soñar. Y aunque hoy vivamos en ciudades y tomemos decisiones que nuestros ancestros jamás imaginaron, una parte de ello sigue viva en nosotros. Porque la verdadera historia de la humanidad no comenzó con la agricultura, ni con los templos, ni con la escritura. Comenzó en la oscuridad de una cueva, en el brillo de una herramienta recién tallada, en una huella en la arena y en un fuego encendido contra el frío. Comenzó cuando un ser humano, miles de años atrás, levantó la vista hacia el cielo nocturno, y se preguntó qué había más allá. Y esa pregunta, esa búsqueda, esa chispa, es la que nos sigue guiando hasta hoy.